Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso Eterno, una vez más, Señor, venimos delante de ti, agradecidos, oh Dios, por la bendición de la vida y la salud y de los bienes, tanto espirituales, materiales, físicos, emocionales, que tú nos has concedido, Padre amado. Gracias por darnos la fuerza, la voluntad del Espíritu para estar ahí aquí, Señor, reunidos en tu nombre, buscando de ti, Señor. Nos suplicamos humildemente en el nombre maravilloso, por los méritos infinitos de tu Hijo amado, el Señor de Jesús Nazaret, que tú, Señor, nos ilumines, nos guíes, nos fortalezcas, nos afirmes, Señor, en tu verdad, Señor, en tu palabra, y nos des entendimiento y revelación, Padre amado, y que seas tú también, Señor, trayendo liberación y salvación, Padre amado, y fortaleza a nuestras almas, Padre eterno. Padre amado, gracias te damos, Señor, por los hermanos que están allá en el internet, Padre amado, y Padre amado, por los que no han podido venir o no han podido llegar, que tú los hagas con bien prontamente, mi Dios, y a los que no pueden venir, que tú los bendiga donde quiera que se encuentren, Padre amado, y que seas tú guardándolos y bendiciéndolos. Úsame, Señor, para que tu palabra no tenga tropiezo en mí, Señor, y que seas tú santificándonos en tu verdad, y no nos dejes apartarme a diestra ni a siniestra, Padre eterno, en el nombre poderoso y por los méritos de tu Hijo amado, de Yahoshua Nazaret, el Mesías de Israel, te suplicamos estas cosas y te damos gracias. Amén, Señor. Aleluya. Recordando un poco lo que estudiamos el sábado pasado, estábamos estudiando acerca de, o tratando de escudriñar la escritura, qué es el espíritu del hombre, ¿verdad? Hoy vamos a entrar tal vez es parte del mismo tema, pero vamos a tratar de entender un poquito más cómo se forma el espíritu, porque decimos que el espíritu es dado por Dios, así que ya el espíritu está en la persona. Una vez que nace, una vez que una criatura nace, ya hay espíritu en él. Amén. Pero ¿cómo es que se origina la inclinación del espíritu de ese ser hacia el bien o hacia el mal? ¿Cómo opera Dios? Amén. Y cómo es que nuestro espíritu realmente opera, de acuerdo a cómo nosotros nos guiamos, y cómo opera Dios a través de nuestro espíritu. Así que el tema de ayer, para que quede grabado mal, es ¿qué es el espíritu del hombre? Y esta tarde lo que hablaremos es cómo se forma, cómo se origina la inclinación del espíritu del hombre, ¿ven? Hacia el bien o hacia el mal. Quiero empezar tal vez haciendo una definición de la palabra espíritu, porque creo que es a partir de que no vamos a entender claramente qué es lo que la palabra define como espíritu, que puede traer mucha confusión. Amén. Recordemos que la palabra en espíritu es la palabra ruach. Amén. Se traduce como espíritu. Ahora, ruach lo que define es el principio o define algo. Es como la palabra, hay algo muy característico en el idioma hebreo, que una palabra, las palabras definen son principios. Amén. Vamos a la palabra Elohim. La palabra Elohim lo que define es un principio. ¿Un principio de qué? De autoridad y de poder. Y es aplicable a muchas cosas. Amén. En el caso de ruach, también lo que define es un principio y es aplicable a varias cosas. Y esto es lo que lo entendamos para poder definir en la palabra por qué hablan de espíritu. Y uno dice, pero es que el espíritu es un ser, o es una fuerza, o es un poder. ¿Por qué es el espíritu en sí? Amén. Y la confusión viene es de no entender lo que define la palabra ruach en la Biblia. Ruach define una fuerza o poder que es característicamente invisible, pero que se puede sentir su efecto o su fuerza. ¿Amén? Es invisible, pero se siente su efecto, digamos así. ¿Amén?
Ahora, esto es una parte de lo que define la palabra Ruach. Es una fuerza o poder. En este caso se puede referir al viento. El viento es una fuerza, es un poder, es una masa de aire que se mueve, que usted no lo ve, pero que usted lo puede sentir. Amén. Pero también Ruach se refiere a un poder, digámoslo así, que proviene de un ser. Viene de un ser que tiene característica que es invisible. Amén. Así que un espíritu puede ser un ser, pero al que no podemos ver. Y ese ser se manifiesta a través de una fuerza o de un poder. Y tenemos una expresión en la Biblia, en el libro de Job. Job dice: un espíritu pasó frente a mí y se me erizó la carne. Ahora, él lo vio o lo sintió. Amén. Entonces, un espíritu puede ser un ser que tiene un cuerpo. Ahora voy a explicar aquí algo. La Biblia define cuerpos físicos, materiales, y cuerpos celestiales. Las características o las propiedades de los cuerpos físicos terrenales pues son palpables. Amén. Mientras que las características de los cuerpos celestiales es que no son visibles, pero se pueden manifestar. Un ángel puede estar, lo más seguro que hay aquí ángeles que no podemos ver, pero si ellos quisieran podrían materializarse. Tienen esa característica. Amén. Pero si quieren pasar desapercibidos, simplemente no se revelan físicamente, pero son fuerzas, son poder, y ahí hay diferentes rangos de poder y autoridad dentro de estos seres. Amén. Entonces, estas dos cosas es bueno que las entendamos, porque si las confundimos es que viene la situación de que estamos creyendo que todo lo que es Ruach es un ser. ¿Me entiende? No todo lo que es Ruach, no todo lo que la palabra define como Ruach es un ser, pero puede ser un ser. ¿Cómo vamos a definir si cuando encontramos la palabra Ruach o espíritu se está refiriendo a una fuerza o poder que no es un ser, o se está refiriendo a un ser poderoso que es invisible? ¿Cómo vamos a poder saberlo? A través del contexto de donde se encuentra la palabra. Amén. Leyendo todo el capítulo o los capítulos anteriores, lo que vamos a poder encontrar o entender a qué se está refiriendo cuando se refiere a espíritu, a Ruach. Amén. En el caso de el griego es mucho más difícil, porque el griego neuma se refiere casi exclusivamente a aire, y ahí la palabra neumáticos. Y neumáticos también se refiere a cosas espirituales en el término griego. Amén. Entonces, para poder no confundir el hecho de que porque se habla de espíritu no siempre significa de que es un ser, es una persona. Y de allí ya viene también la confusión de que Dios es tres, ¿qué? Es tres personas, porque no estamos conformados por dos seres, uno espiritual y otro que es el alma, cuando realmente no es así. Nosotros solamente somos una alma que tiene cierta característica que vamos a volver a recordar esta noche para poder entender cómo es que somos nosotros y cómo es que operamos. Amén. Entonces, yo voy a tratar de no tomar mucho tiempo, porque quiero dar lugar a ver si hay preguntas, y a veces a través de las preguntas podemos llegar a más conclusiones o a más definiciones. Amén. Ya estudiamos el sábado pasado y dimos muchos ejemplos acerca de las diferentes relaciones que tiene la palabra espíritu en la Biblia.
cuando el espíritu está decaído, cuando alguien pierde, se desanima por alguna razón, por algo que pasó, ¿verdad? Entonces, en el caso del espíritu del hombre, no se refiere a un ser, se refiere ¿qué? A una fuerza o a un poder que hay en nosotros, que Dios nos ha concedido, pero que es visible. Es como por eso nuestro Señor Yeshua usó bien tácitamente que el viento para definir la fuerza del espíritu. O sea, es algo que ocurre, pero que tú no puedes ver, pero que lo puedes sentir. Amén. Para poder entender cómo se inclina el espíritu de una persona, tenemos que mirar por qué una persona se puede manipular. ¿Por qué alguien puede hacer que otra persona haga lo que él quiere que haga? O que responda a lo que él quiere que responda. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo los motivadores logran que las personas los sigan o que hagan lo que ellos quieren? ¿O cómo el comercio aprovecha este conocimiento para hacer que las personas actúen o compren o se inclinen hacia ciertas marcas o ciertas cosas que están en el comercio? Todo parte de un principio. El hombre se puede manipular. ¿Amén? Un niño se puede manipular. ¿Por qué se puede manipular? Porque debemos entender cómo está formado el ser humano, cómo Dios nos creó a nosotros. Amén. Voy a borrar aquí, ¿ok? Voy a tratar de hacer un orden más o menos de las cosas, ¿ok? Tenemos el Nishma. ¿Qué es el Nishma? El aliento que dice la palabra que Dios sopló ¿sobre qué? Sobre un cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo lo formó el Señor del barro, del polvo de la tierra. Amén. Ahora, piense bien, y mire, al soplar el Nishma, el cuerpo surgió ¿qué? Un nefesh, un alma viviente. ¿Verdad? Este es el orden que la Biblia nos describe, cómo Dios nos creó y nos formó. Amén. Pero en la formación, en este aliento que Él nos dio, nosotros encontramos de que hay otras cosas que Dios dio. Amén. Que si solamente como la palabra Nishma, como soplo, como aliento, realmente no vamos a entender cómo es que somos. Sí, hermanos, ¿verdad? Ok. En este Nishma iba primeramente aliento, que es ¿qué? La respiración, el que yo puedo respirar. Amén. Dice, mientras haya aliento en mi nariz y espíritu en mí, dice Job. Amén. Con el aliento también se nos dio unas facultades. ¿Qué facultades se nos dieron? ¿Qué son facultades? ¿Qué es una facultad? Es la capacidad. Las facultades están las espirituales, ¿verdad? Están las mentales, que yo puedo, no por las físicas, que son las más visibles. Yo puedo ver, yo puedo oír, yo puedo hablar, yo puedo caminar, yo puedo tocar. Amén. Entonces, esas son las físicas. Y eso fue dado cuando el Nishma llegó al cuerpo. O sea, en el cuerpo Dios permitió que se formaran unos órganos que nos iban a permitir a nosotros tener ciertas facultades físicas.
Amén. El poder comer también. Para comer, Dios también desarrolló una serie de órganos dentro de nosotros para que se procese todo lo que comemos y bebemos. Amén. También tenemos facultades que emocionales. Amén. Podemos sentir, podemos amar, podemos odiar. Amén. Y tenemos, dijimos que facultades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Amén. Ahora, voy a poner aquí las iniciales para que tal vez no se nos olviden. ¿Verdad? Empecemos por qué, por las físicas. Dijimos que las mentales, las emocionales y qué, y las espirituales. Amén. Y luego tenemos entonces lo que se conoce como espíritu, que también se puede poner como fuerza de voluntad o fuerza vital, lo puse la vez pasada, ¿verdad? Física, mental, emocional y espiritual. Amén. Ahora fíjese, esto tenemos que entenderlo porque al entender esto, usted va a entender cómo es que nosotros llegamos a ser lo que somos y a pensar lo que pensamos y a tomar las decisiones que tomamos. Amén. Antes de que el hombre, fíjense bien, antes de que el hombre llegue a la fuerza de voluntad, o sea, pasar del pensamiento a la acción, se requiere que, antes de que yo decida hacer algo, se refiere que yo haya procesado una serie de información para llegar a determinar qué es lo que quiero hacer. Amén. Así que la voluntad es algo que no viene así por así, es algo que viene a través de una evolución de desarrollar una información que llega a mi vida. Amén. Dijimos que al alma, ahora, el alma tiene todo esto. El alma contiene todo esto, domina todo esto. Amén. El alma tiene a disposición el cuerpo y todas las cosas que Dios le concedió. Ahora, el alma es responsable de todo lo que ello haga. Amén. Porque el espíritu al final es solamente que la decisión final, la que actúa. Dijimos el sábado pasado que el espíritu era imparcial. O sea, el espíritu no me guía a mí a hacer algo bueno o algo malo. El espíritu va a hacer lo bueno o lo malo de acuerdo como el alma lo guía. Amén. Por eso es que el que va a ser juzgado, ¿quién va a ser? El alma, no el espíritu. Por eso es que cuando la Biblia habla de que cuando la persona muere, ¿qué ocurre? Pero lo que en realidad está ocurriendo es todo esto. Una vez que la persona muere, el Isma vuelve a Dios, porque el Isma es todo esto. Por eso es que dice la Biblia que después de la muerte ya no hay pensamiento, ya no hay obras, ya no hay más conocimiento de nada de lo que ocurre en esta tierra. Ya el hombre no puede hablar más, ni oír más, nada. ¿Por qué? Porque se separó del cuerpo. Porque estas facultades también necesitan partes del cuerpo para poder funcionar. Yo no puedo ver si no tengo los ojos físicos. Amén. A menos que Dios me conceda un cuerpo celestial y yo pueda tener la capacidad de ver. Amén. Entonces, ¿vamos entendiendo aquí? ¿O están? El Espíritu de Dios es el que guía, el que hace todo. El Espíritu del hombre solamente es la fuerza, la voluntad que pone al Espíritu de Dios. Bueno, ahora estamos hablando del Espíritu del hombre. No estamos hablando ni del Espíritu de Dios ni de los espíritus que tienen cuerpos celestes. ¿Ven? Si estamos hablando es cómo funciona mi espíritu. ¿Quién soy yo? O sea, y yo soy todo esto. Ahora, ¿cómo es que yo llego a la fuerza de voluntad? ¿Cómo es que yo llego a definir o a decidir lo que voy a hacer? Bueno, primeramente vamos a hacer un proceso. Digamos que la vista ve algo, ¿verdad? La vista va hacia a lo que veo.
Esa información que yo veo a través de la vista, ¿va a dónde? A la mente. A procesar la información que yo recibo. Amén. Luego que va a la mente, pasa por las emociones. ¿Cómo me afecta eso que yo veo? ¿Qué produce en mí eso que yo estoy mirando? Y eso también ustedes lo pueden anexar o relacionar con lo que oigo, amén, con lo que toco, amén, con lo, sí, bueno, ahora los que más están envueltos en esto, amén. Así que luego de la mente va ¿a dónde? A las emociones, y finalmente va ¿a dónde? A la voluntad, a la decisión. Amén. ¿Entienden el proceso? Ahora, hablábamos la vez pasada de que un niño, por ejemplo un niño que no sabe ni lo bueno ni lo malo, ¿qué es lo que el niño está haciendo en sus primeros meses? Está oyendo, usando sus facultades físicas. Él oye y él ve y palpa un poquito. Aún no habla todavía, se expresa a través de lloro, pero eso no es un hablar. Amén. Ahora, ese niño, cuando empieza a tener ya la facultad mental de poder procesar información, entonces de acuerdo a la información que se le dé, él va a procesar lo que ve, ¿verdad? Y eso que ve va a producir en él después emociones. Pero es que hay niños que cuando ven un juguete, ¿qué piensan? Juego, alegría, contento, porque eso es lo que hemos enseñado. Todas las cosas que les mostramos son juguetes, ¿para qué? Para distraerlo, para que se ría, para que el niño ve un juguete que como algo que le causa, que es para su distracción, para su diversión. Eso es lo que ya procesa en su mente, y hasta grande vamos por eso. Usted ve un día juguete y dice, eso es para divertir a los niños. Es un concepto que se queda en la mente, ¿verdad? Ahora, ese juguete, aparte de que el niño lo ve como que algo que le sirve a él para divertirse, también le causa una emoción. ¿Cuánto tiene la emoción? Si lo tiene o no lo tiene. Si usted lleva a un niño por una juguetería, que eso para mí es una tortura. Llevar a un niño a Toys R Us o a un lugar donde hay tantos juguetes y al final no compra nada, usted lo torturó. Mejor no lo lleve. Amén. Entonces, ese niño va a aprender, va a desarrollar ciertas emociones a través de esos juguetes. Amén. Y al final es que él tiene una voluntad que al principio no está muy definida, o sea, él no sabe si es bueno o malo. Él ve un juguete, no le importa si es del amiguito o si es de fulano, él lo que quiere es tomarlo, porque su voluntad lo guía a eso. Dios le dio esa fuerza para que él lleve a cabo lo que quiere hacer, lo que siente hacer. Amén. Entonces el niño va y lo toma, él no pregunta si es mío o no es mío. Él sabe que ese juguete es para él divertirse. Amén. Ahora, todo eso va cambiando en la medida que la persona va adquiriendo conciencia e información de las cosas. Amén. Y este proceso es necesario. Fíjense que cómo fue curado Jacob de su depresión cuando creyó que José estaba muerto. ¿Qué pasó con él? Le trajeron, ¿qué vio? Fíjense bien cómo funcionó todo. ¿Qué vio José? ¿Qué vio Jacob cuando vinieron sus hijos? Vio la túnica, la hermosa gritada. ¿Ellos le dijeron algo? No le dijeron a la gente, la encontraron. ¿Qué pasó por su mente? Una bestia lo devoró. ¿Qué le causó eso? Una tristeza que lo llevó a una depresión. ¿Cómo se demuestra la voluntad? En el hecho de que decidió él, ya no quiso recibir consolación, no quiero vivir, voy a vivir triste toda mi vida hasta que me muera. Y esa fue su voluntad.
Ahora, la voluntad, hay que entender algo. El espíritu o la voluntad es el hecho de que yo puedo hacer o no hacer algo. O sea, no solamente lo que yo puedo hacer, es aún la facultad de no hacer. Yo tengo la fuerza para no hacer, como tengo la fuerza para hacer. ¿Amén? Ahora, en base a esto, la psicología ha dado mucha fuerza a esto. ¿Por qué los motivadores vienen a las personas y entonces les muestran una serie de estadísticas visibles y de cosas que ellos pueden ver y les hablan hasta que hacen que la persona realmente se lo trabaje, lo desarrolle en su mente, lo procese y luego le cause una emoción? Diga, yo quiero eso. Hay una película, no sé si ustedes lo han visto, que ahora que cuando estaba estudiando sobre esto me vino a la mente, y es una película, no recuerdo el título en inglés, donde es un proceso en el cual se le quiere inducir a una persona que haga algo, pero que eso que él haga sea como si él lo hubiera imaginado él mismo. Entonces lo llevan a una serie de regresiones. No recuerdo la película, el nombre, lástima que no está bien aquí para preguntarle. La película estuvo mucho tiempo en cartelera, y hace que llevan a ese hombre a una serie de regresiones mentalmente hasta que logran inculcarle en su mente ese pensamiento, y después de hacer que ese pensamiento se desarrolle en él como si ese pensamiento fuera de él, para que él no sintiera que había sido manipulado ni engañado. Eso es algo nuevo que se presenta allí, pero generalmente lo que ocurre en nosotros es que nos manipulan. ¿De qué manera? A través de la vista nos muestran cosas. Uno va a un negocio, voy a comprar una casa, y me muestra una casa bien hermosa, amén, en lo que se ve por fuera, y yo proceso de información de que puedo llegar a creer que todo lo que me habla es correcto, y llego al final a llegar a tener la voluntad de comprarla, y después descubrir que todo era un engaño, que la casa no era como tal como yo realmente la percibía o me la vendieron. La casa, hay una persona, yo fui una vez allá por Astoria y vi a un hombre llorar porque compró una casa y supuestamente la vendieron como buena, y después de un año estar viviéndola ahí se dio cuenta que la casa toda estaba llena de comején, que ahora la casa el gobierno iba a mandar o tenía que repararla o había que demolerla porque ya era un peligro y había que cambiar vigas y hacer una serie de cosas. Entonces a veces uno se da guía solamente por lo que ve, y los vendedores usan mucho ¿qué? Palabra, y tratan de distraerte de las cosas que tú no debes ver. Amén. Y eso lo vemos para todo, para casas, carros y todas las cosas. Amén. Se usa mucho la manipulación. Amén. Así que, entonces, ¿por qué yo soy lo que soy? ¿Por qué yo pienso como pienso? ¿Por qué yo actúo como actúo? Porque en mí se ha procesado toda esta información desde niño. Mis padres me enseñaron qué es bueno, qué es malo, según lo que ellos pensaron. Me enseñaron cómo debo vivir esta vida, según como ellos la percibieron. Algunos les enseñan que la vida es de los valientes, que la vida es de los fuertes, y entonces enseñan a sus hijos a ser peleones, a ser fuertes, que la vida es de los inteligentes, de los que estudian, y se le infunde eso, que la vida es de los ricos, y toda una serie de conceptos que se van sembrando en los niños y que van desarrollando lo que más adelante ellos van a hacer. Amén. Así que lo que yo era, y digo que era, porque ya no soy lo que era, por cuanto ahora Dios me ha enseñado cosas nuevas y me ha revelado cosas nuevas. Entonces, ¿qué pasó? Que a través de todo este proceso el ser humano desarrolla ¿qué? Una tabla de valores. Amén. Cada persona tiene una tabla de valores. Como él, ¿qué piensa él de la riqueza? ¿Qué piensa él del matrimonio? ¿Qué piensa él de los trabajos? ¿Qué piensa él del estudio? Cada persona tiene una escala de valores de acuerdo a cómo ha vivido y a cómo se le ha enseñado, y a la familia y
a todo el contexto cultural que él ha vivido. Bueno, así que cada quien esa escala de valores es diferente. Pero ¿qué pasa ahora? Eso lo desarrollamos a través de la vida terrenal. Amén. Pero viene un momento en que aparece otra tabla de valores. ¿Y esta de quién? ¿Quién? De Dios. Dios dice, esto es lo que yo creo de la vida. Esto es lo que yo digo que es la vida. Y el hombre que antes andábamos en el mundo tratando con nuestra propia sabiduría, inteligencia y comprensión de las cosas de hacer nuestra vida, ahora llegamos a Dios y encontramos que muchas de las cosas que yo tenía sobrevaloradas eran las que Dios menos valora, y las que yo menos valoraba eran las que Dios más valora. ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Seguir con mi escala de valores o tratar de someterme a la tabla de valores de Dios? Amén. Y es allí donde empieza el dilema del ser humano, porque el ser humano, mientras nosotros no estudiemos la palabra y no busquemos el conocimiento y la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios, vamos a seguir creyendo que nuestra tabla de valores es mejor que la de Dios, que Dios se equivocó en ciertas cosas, o que Dios está equivocado en ciertas cosas. Amén. Y mientras el hombre no esté dispuesto a abandonar su escala de valores y aprender la tabla de valores de Dios, no va a haber un proceso de renovación y de transformación. Ahora, si el hombre comete el error de tratar de unir estas dos tablitas, ahí sí que se confunde peor y se engaña uno mismo. Amén. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no entendemos? Pastor, ¿se podría decir entonces que de ahí de la escala de valores, de donde que dice la vista, la mente, sería los valores? Ajá. Entonces de ahí se podría decir la emoción, la voluntad, que puede salir esa parte de esto de la metafísica que muchos utilizan hoy en día. ¿cómo qué? La escala de valores que, o sea, la metafísica lo que enseña es de que tú tienes que declarar lo positivo, lo que tú eres. Ah, vamos para allá. Y eso es lo que está enseñando hoy en día dentro de las congregaciones y es peligroso. Amén. Ahí viene el principio de entender lo que es, lo que define Rúa. Cuando nosotros decimos que la palabra, esto lo hacen mucho la metafísica o los motivadores, dicen que la palabra tiene poder, que si tú lo confiesas y lo crees, eso va a ocurrir. Pero en realidad eso no ocurre si tú no obras. ¿Entiendes el punto? O sea, lo que ellos tratan de motivarte es a que tú salgas de la incredulidad en que la persona vive en base a algún concepto o aspecto de la vida, y que ahora decida creer y se ponga a actuar. Y realmente lo hace ¿para qué? Para que uno se envuelva en un tipo de negocio, en algún tipo de cosa, y que crea de que eso es posible, que depende de mí. ¿Amén? Entonces usan ¿qué? Todo ese proceso, vista, mente, emoción, y al final que yo decida meterme con ellos, trabajar con ellos, hacer lo que ellos piensan. Entonces ahí sería de que la palabra en sí no tiene poder, sino el convencimiento que trae esa palabra, puesto que inclusive los mismos predicadores hoy en día motivacionistas utilizan eso. Por ejemplo, ellos utilizan su misma palabra para hacer que mucha gente vaya corriendo, que ponga su montón de dinero a canasta. Y he visto un montón de gente sacando su dinero donde no lo tiene, a colocarlo ahí sin ningún problema e inconveniente. Yo tengo que dar cuenta de que no es tanto el poder en sí de la palabra misma, sino el poder de convencimiento, de cómo ellos convencen a las personas que lo contestan. No. El convencimiento, sí, o sea, la palabra es poderosa. ¿Por qué? Porque si no hay palabras, no hay convencimiento. Entonces en sí, el poder está en la palabra. O sea, cómo la persona
trabaja esa palabra. Ahí es a lo que yo le estaba diciendo. Pero en sí la palabra está, o sea, el poder está en la palabra. O sea, ahora depende es de cómo la persona trabaja esa palabra. Y conozca esto. ¿Cómo yo puedo llegar a la... Pero pastor, yo he visto personas hablar el mismo mensaje, el mismo mensaje y ni siquiera mover y traer el mismo efecto que otra persona trayendo el mismo mensaje, pero utilizando esto. Porque ahí se envuelve el espíritu de la persona, la voluntad de la persona. O sea, si una persona, si él mismo no está convencido, no va a poder convencer a otro. Amén. Entonces ahí la palabra es poderosa, no es poderosa de acuerdo al espíritu que la motiva. ¿Entiendes? O sea, la voluntad. O sea, si un hombre... Ahora, hay gente que puede motivar a otro a hacer algo, aunque sabe que eso es mentira. Pero ¿en qué consiste su motivación? No en lo que están diciendo, sino en el interés que él tiene de lo que se va a producir. O sea, si un hombre está interesado en que lo que habla le va a producir dinero, entonces le pone énfasis a lo que habla. ¿Para qué? Para que al final él obtenga lo que él quiere, aunque no importa si lo que dijo es mentira o es verdad. ¿Sí? Entonces la palabra es poderosa en el sentido de que causa un efecto en uno y está también motivada de acuerdo a al espíritu que la persona tenga para decir lo que dice. Si nosotros decimos algo sin tener la fuerza, la convicción, la seguridad de lo que digo, en el sentido de lo que queremos hacer, en el caso de la palabra, nuestra fuerza está en nuestra fe, en que creemos que lo que Dios dijo es verdad. No está motivado en el dinero que vamos a obtener ni en el salario que tengo. Entonces ahí define el predicador qué es lo que lo motiva. Si él realmente está interesado en estudiar la palabra y su deseo es que la gente, que el creyente conozca esa palabra y esa verdad y que aumente su fe, porque es motivar la emoción de la fe en la persona para que produzca un resultado. Lo que sí creo es que, por ejemplo, la palabra de Dios sí tiene poder. De hecho, Pablo lo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Romanos 3:1 adelante. Pero el hecho de que la misma palabra del hombre, sin la palabra de Dios, tenga algún tipo de poder supernatural, yo no creo y no lo he visto así. Ahora, porque he conocido muchas empresas que trabajan, por ejemplo, lo que son de pirámide, que trabajan siempre con la motivación. Y hay muchas personas que inclusive hasta su misma poder de convicción en muchas otras personas no hacen tampoco efecto también de la parte contraria. Y después de estas personas estar convencidas por muchos años. Yo he visto personas estar en una de estas empresas por 2, 3 años y no causa el efecto la otra persona que está motivando a esta persona. Amén. En la palabra, inclusive la palabra de Dios, se requiere persuasión. Amén. O sea que la persuasión no solamente se usa en algo común o en algo que no es, en algo secular, como dicen, sino que, porque Pablo dice que también tratamos de persuadir a los hombres. ¿Entiendes? O sea, nuestro deseo es que persuadirlos a través de la palabra, a través de la verdad. Pero el efecto que buscamos es persuadir al hombre de que el hombre se arrepienta, de que el hombre busque a Dios y crea a Dios. Y lo que hace un motivador es lo mismo, persuadir al hombre de que haga lo que él quiere que se haga. Amén. Ahora, fíjese que, ¿por qué hablo de estas cosas? Porque muchas veces nuestro estado actual o el estado actual de las personas es el resultado de lo que ellos han pensado y han formado en su corazón y en su mente, han procesado toda la vida. Amén. Hay gente que hoy está en una situación difícil, tanto emocionales como espirituales como económicas. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron lo hicieron basado en lo que ellos creyeron que era la forma que tenían que hacer. Amén. Y eso lo llevó a un fracaso. A unos lo llevó a lograr lo que querían, a otros no. Amén. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros podemos materialmente alcanzar muchas cosas.
Pero recuerda que lo que vamos a entrar ahora es a poner estas dos cosas. Esta es lo que yo he formado en mí sin Dios, y lo que Dios me exige ahora que yo tengo que hacer. Amén. Así que, porque si nos quedamos solamente en lo que es lo secular, lo que yo he sido como persona en el mundo sin Dios, pues ya eso es algo para entender a cómo llegar a los que no conocen a Dios. Pero ahora tenemos que trabajar es con los que ya estamos y le hemos creído a Dios, y ahora tenemos que entender de que tenemos que trabajar con la tabla y la escala de valores de Dios. Amén. Voy a buscar aquí algunos pasajes para que veamos cómo, para confirmar esto que ya vimos anoche, vimos acerca del espíritu de celos, ¿verdad? ¿Qué es el espíritu de celos? El espíritu de celos, si lo analizamos bien, no es la duda, no es la inquietud, no es la inseguridad. El celo es algo natural del ser humano. Todos nosotros celamos lo que queremos, y eso no significa que usted tenga inseguridades o temores. Yo celo a mis hijos, celo a mi esposa, pero no es que yo la cele en el sentido de que tenga inseguridad de ella. Amén. Acabamos de entender lo que es el celo en sí. No, lo que sucede es que ese celo puede ser pasivo o puede ser activo. El celo es pasivo cuando es un celo normal. Yo amo mi carro y lo cuido y lo protejo, no quiero que nadie venga y me lo choque, ¿verdad? Amo a mis hijos, quiero que mis hijos me amen a mí y que nadie venga a robarse el amor de mis hijos. O amo a mi esposa y no quiero que nadie venga también a quitarme el amor de mi esposa, pero es un celo natural. Ahora, ¿cuándo ese celo se convierte en activo? Cuando surge algo dentro de mí que me hace inquietarme, que me hace dudar, que me hace temer. ¿Amén? Y entonces ya viene, ya eso es lo que generalmente llama celo, pero celo existe, Dios tiene celos. Dios es el ¿qué? Dios es celoso. Ahora, ¿pero de qué es Dios celoso? De su nombre. Dios no quiere que su nombre sea vituperado, Dios no quiere que su nombre sea blasfemado. Amén. De su gloria. De su gloria. Ahora, Dios es celoso. Ahora, ¿cuándo es que se manifiesta el celo de Dios con su ira? Cuando el hombre toca esa gloria de Dios, cuando el hombre toca ese nombre de Dios y hace que su nombre sea blasfemado. Inmediatamente viene la reacción de Dios hacia nosotros. Y Dios reacciona. Y entonces trae ¿qué? Un trato hacia aquel que le provocó esa reacción. Amén. Así que el celo es natural, pues, y es bueno. Recuerden que todas las cosas en la vida tienen bueno o es malo. Amén. El amor es bueno, pero el amor también puede ser malo, de acuerdo como hacia dónde me guía el amor. Amén. Así que todo está tomado del árbol de la vida. Es un solo árbol. Tiene cosas, tiene bueno y tiene malo. Así que todo en la vida tiene ese mismo aspecto. Tiene un aspecto bueno y tiene un aspecto malo, de acuerdo a cómo yo lo uso. Amén. Entonces el espíritu de celos no es más sino que se activa el celo del hombre hacia aquello que él cree que lo ha dañado. ¿Amén? Él ama a su esposa y quiere que el amor de su esposa es para él. Pero si surge una duda delante de él, entonces ese celo se activa y hace que él reaccione. Amén. También tenemos hay espíritu de prostitución. Amén. Y eso lo tenemos en el libro de Oseas, capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículo 12.
Amén. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo que errar y dejaron a su Dios para fornicar. Está hablando es de que Israel se había dejado llevar por lo que había visto en las naciones que ellos dejaron dentro de Israel, que ellos no eliminaron, que ellos no destruyeron. Y estas naciones eran ¿qué? Idólatras. Y ellos aprendieron las costumbres de ellos y terminando haciendo lo que ellos hacían y se apartaron de Dios. Entonces, fornicar, hablamos en la noche de que significa que tú haces algo de acuerdo a que vamos a una persona, en el caso de Dios, yo quiero que Dios sea así y forme un Dios para mí. Y mucha gente tiene un Dios específico. Es que mi Dios es así. Mi Dios me perdona todo el tiempo, mi Dios me perdona todo lo que yo hago, mi Dios me castiga, y ese es su Dios para él. Amén. Pero realmente no es el Dios que define la palabra. Ahora, cuando una persona define a Dios como él no es, ¿qué está haciendo? Está idolatrando, está cambiando, ¿verdad? Y de cierta forma está fornicando porque está teniendo comunión con otro Dios que no es el Dios nuestro. Amén. Bueno, el fornicar tiene que ver con comunión íntima, cuando la persona se entrega a otra relación. Amén. Y también tenemos a espíritu malo. Este espíritu malo está bastante entender esto. Vamos al libro de Jueces, un momentito, capítulo 9. Jueces capítulo 9, versículo 23. Amén. Dice allí 9:23, dice: envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelech. En el caso de Saúl también dice lo mismo, dice que un espíritu malo de parte de Dios viene y tomó a Saúl. Y Saúl, en ese momento que el texto dice que Saúl tenía una lanza en la mano y quiso matar a David. Entonces se pregunta, ¿Dios quiso que Saúl matara a David? Porque según el texto, ese espíritu malo viene de Dios. Entonces creo que hay que empezar a entender otras cosas de lo que el texto habla. ¿Ven? Pero vamos a empezar por esto. Traigo los dos porque tienen mucha relación de que aquí dice que Dios envió un espíritu ¿qué? Malo entre estos dos grupos, o entre este rey y este pueblo. Ahora, ¿cómo yo puedo saber qué es lo que realmente sucedió? ¿Qué fue lo que Dios realmente hizo? ¿Por qué Dios se nombra aquí a Dios haciendo algo como que envió un espíritu malo para que trajera problemas entre una persona y un grupo? Para ello hay que entender todo el texto. Se lo voy a decir así rápido para que no, si usted lo quiere leer en su casa, léalo. Se trata de la historia de Gedeón. ¿Saben qué fue Gedeón, verdad? Gedeón fue un hombre que Dios levantó para salvar a Israel de los madianitas. Y Gedeón reinó sobre Israel un tiempo. Y sus hijos, y tuvo muchos hijos. Tuvo como 71, 72 hijos. Ajá. Entre esos hijos que él tuvo uno que llamó Abimelech. Y este Abimelech no era hijo de una mujer de Siquén. Y este hombre se levantó y se fue a Siquén, que era la descendencia o la familia de su madre, y convenció a los familiares de su madre para que
lo apoyaran. ¿Cómo los convenció? Les dijo, mira, ¿qué quieren ustedes? ¿Que los gobiernen 70 hombres o que los gobierne un hombre? Además de eso, yo soy carne y hueso de ustedes, que soy hijo de esta señora, que es familiar de ustedes. Y dice que los de Siquem escucharon la palabra, fueron todo lo que hemos hablado del Espíritu, y se convencieron de que era mejor así. Le echaron un cálculo, números a la información que recibieron y dijeron, no, nos conviene mejor que nos sostener a 70, más difícil que sostener a uno solo. ¿Y qué hicieron? Le dieron dinero a este hombre para que, a Abimelech, para que fuera y contratara a gente mala, y fueron y mataron a los 70 hijos de Gedeón. Pero quedó uno, se salvó uno. Y este hombre vino a esta región y les encaró esto. Y él dijo, juzgue Dios entre ustedes y yo si ustedes han obrado bien, si le pagaron bien a Gedeón o a Jerobal, como ya se nombra. Amén. Y él dijo, entre las cosas que él dijo esto, para que veamos por qué es que ocurrió esto que dice aquí. Dice el versículo 19, 9 y 19. ¿Lo tienen? Dice, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. O sea, si esto que ustedes han hecho es recto, está correcto, pues ustedes gocen de su rey y el rey goce de ustedes como su pueblo. Y el 20 dice, y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. ¿Cuál fue el juicio que él estableció? Que si eso no era de Dios, lo que ellos habían hecho, hubiera discordia, enemistad entre ellos y se atacaran entre ellos mismos. Eso lo dijo que un hombre, ¿verdad? Pero una vez, y aquí aprendemos un principio. Usted encuentra que en la Biblia se habla mucho de que juzgue Dios entre tú y yo. Eso es bastante peligroso. O sea, ellos lo hacían porque sabían lo que estaban haciendo y entendían lo que sucedía. Cuando una persona le dice a otra, juzgue Dios entre tú y yo, lo que está diciendo es, el juicio se lo dejo a Dios. Amén. Pero tiene que estar hablando verdad. Amén. Tiene que estar hablando de una cosa justa. Si lo que está exigiendo es justicia. Lo que este muchacho estaba hablando era algo que era justo, algo que era verdad. Los que habían actuado injustamente eran aquellos. Amén. Ahora dice el texto, después dice que y escapó Jotán y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, entramos al texto, dice, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Ahora fíjense cómo fue que Dios, cómo fue que se inició este espíritu de discordia entre ellos. Tengo que seguir leyendo. Dice que el 25 dice, y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaron a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo vendimiaron sus viñedas. Voy a leer aquí. Y este hombre de Ebed dijo esto en el 28, dice, y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Hamor, padre de Siquem, pero ¿por qué hemos de servir a él? ¿Qué era lo que había hecho Abimelech? Primeramente fue a su familia y los exhortó con palabras al que se unieran a él, porque mejor era unirse a él que servir a los otros. ¿Qué es lo que hace este hombre de Siquem?
incitar al pueblo para que en vez de servir a Abimelech, se unan a ellos que son ellos mismos. O sea, es el mismo espíritu, son las mismas palabras. Y de allí se inicia realmente la discordia entre lo que es la casa de Siquem y Abimelech. O sea, el juicio que Dios trajo es que así como Abimelech actuó, así también actuaron para con él. Y eso fue lo que Dios, el juicio que Dios trajo. Ahora, ¿quién desató ese juicio? Jotán, un hijo de Bedeón. Ahora, por cuanto Jotán lo puso en manos de Dios, ¿a quién le correspondía actuar? A Dios. Entonces, cuando una persona dice en una disputa, teniendo él la razón y que él recibe justicia, y si él dice esa palabra, lo que está diciendo es, o sea, el que va a juzgar es Dios, yo no va a hacer nada. Pero cuando una persona dice eso, realmente debe entender que lo que viene es juicio, y que Dios va a actuar por cuanto el hombre está dando la autoridad, en ese caso específico de Dios. Amén. Por eso dice por ahí un texto que la maldición no viene sola. Amén. Siempre tiene una causa, siempre hay un porqué. Amén. Así que ahora lo que Dios permitió fue que el hombre es como es. El hombre que es avariento, codicioso, más si no es temeroso de Dios. Todo eso está dentro del ser del hombre. ¿Qué es lo que Dios hace? Que permite que el hombre se desarrolle en esos aspectos para que haga lo que debe hacer. ¿O fue que Dios le puso a ese hombre enemistarse contra Abimelech? ¿Qué usa Dios en este caso del hombre para causar que el hombre desarrolle un espíritu de discordia, un espíritu de enemistad contra otro? Porque Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Dios actúa ¿en quién? En el hombre, ¿verdad? Para que el hombre haga la voluntad. O sea, Dios no le dice al hombre haga esto, excepto a un profeta o a alguien que él escoge para hacer algo, que lo puede hacer. Pero en el caso de esos casos así, lo que Dios obra es que obra en lo que el hombre es, en su esencia, en lo que el hombre piense, en lo que el hombre valora, en lo que el hombre, en sus sentimientos y emociones, y hace que esos sentimientos y emociones que se fortalezcan y el hombre haga lo que naturalmente va a hacer por su condición de maldad que hay en él. ¿Entiende el punto? O sea, me parece un plan de Saúl. Amén. En el caso de Saúl, fíjese, vamos al capítulo 1 Samuel, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 14. ¿Me entienden? Dice: el espíritu del Eterno se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu humano de parte del Eterno. Ahora fíjense la relación que hay entre la separación del espíritu de Dios de él y lo que le vino. Ahora, pero ¿en qué momento el espíritu de Dios se apartó de Saúl? Pues cuando él ofreció el sacrificio en vez de hacer Samuel. Cuando desobedeció lo que demandaron a su El texto lo dice. Lea el texto, dice, capítulo 16, versículo 13, ¿qué dice? Y Samuel tomó el cuenco del aceite y lo ungió en medio de de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Eterno vino sobre David. O sea, una vez que el Espíritu de Dios encontró un nuevo recipiente, en el caso del reinado, pues se movió de un rey a otro rey.
Fue en ese mismo instante en que Samuel estaba derramando el aceite de la unción sobre David y ungiéndolo como rey, que el espíritu se apartó de Saúl y vino y se posicionó sobre David. Y a partir de que el espíritu del Señor se apartó de Saúl, ¿qué pasó? Quedó un vacío. ¿Y quién lo llenó? Ahora, ese espíritu malo, ¿qué era en sí? Al final, pero al principio lo atormentaba era el temor. El temor de que Dios no estaba con él. El temor de que Dios le había dicho que lo había desechado, que su casa no perduraría. El temor de que ahora alguien se iba a levantar. Y la palabra dice que, en una parte nos dice que un espíritu lo atormentaba a él. Pero la palabra que está en el hebreo es el espíritu de temor. Entonces, una emoción, un sentimiento me puede hacer daño a mí. Fíjense que una persona, ¿qué le pasa a una persona cuando le dicen, cuando lo amenazan? Que lo van a matar. Son palabras solamente que le dicen. ¿Y qué efecto causa las palabras a esa persona? Cambia y transforma su vida. Se le va la paz a esa persona, se le va la tranquilidad, la confianza, todo se le va. Y ahora entra en un caos. En que ahora desconfía de todo el mundo, teme a todo el mundo porque no sabe quién es el que le va a hacer daño. Así que vemos que el espíritu, vemos que actúa en el hombre, es algo que surge dentro del mismo hombre. ¿Amén? Si yo tengo temores, es porque dentro de mí hay una razón por qué han surgido los temores. Cuando tengo temores, cuando yo sé que alguien me amenazó o que he quebrantado algo. En el caso de Dios, cuando el hombre es temeroso de Dios y quebranta un mandamiento, ¿qué pasa? Entra en temor porque sabe que Dios va a actuar, sabe que Dios lo va a corregir, sabe que Dios lo va a tratar. ¿Cuándo y cómo? No lo sabe. Así que eso es parte del sufrimiento. Amén. Y que causa también que el hombre se arrepienta y que Dios dilate el castigo o lo acelere. Eso solamente es obra de Dios. Amén. En muchas partes encontramos en la Biblia que Dios determinó castigar a alguien y por causa de que se humillaron y se arrepintieron, Dios dilató el tiempo del castigo. Amén. Pero no quiere decir que el castigo no se va a ejecutar. Mis hermanos, vamos a ver otro texto. Ahora, ¿por qué creo que estudiamos esto? Porque a veces leemos hablar de estas cosas, pero no entendemos cómo es que realmente opera todo esto en el hombre. Hay un espíritu que se llama espíritu de mentira. Amén. Y esta es una historia que también es un poquito complicada. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 22. Ustedes han oído la historia del espíritu que se levantó delante de Dios y dijo que iba a ser espíritu de mentira en la boca de los profetas, ¿verdad? ¿Sí lo han leído? Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 22. Dice aquí versículo 22, capítulo 22, 21, 22, veámoslos, amén. Dice, y el Eterno dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante del Eterno y dijo, yo le induciré. Y el Eterno le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Quiere decir que Dios mandó a engañar a ese rey.
y que usó a estas personas para que lo engañaran? ¿Cómo interpretamos el texto? Ahora, una vez más, para interpretar eso hay que leer toda la historia, porque si no podemos llegar a conclusiones equivocadas. Para empezar, vamos a ver qué es lo que está pasando primeramente. Dice, vamos al versículo 4. Empecemos en el 4. Amén. Y allí habla de que el rey de Israel acá había invitado al rey de Judá para que se uniera a él y fuera a la batalla para conquistar un territorio. Amén. Y dijo a Josafat, que era el rey de Judá: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra del Eterno. Fíjense bien lo que pasa aquí, lo que ocurre aquí. Entonces el rey de Israel reunió ¿qué? A los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque el Eterno la entregará en mano del rey. Ahora fíjense bien lo que está ocurriendo aquí. Josafat, el rey de Judá, le dice: ¿saben qué? Consultemos a Dios para ver si esta guerra va a ser fructífera o no. ¿Y qué hace el rey de Israel? Trae 400 profetas, y lo que le profetizan es que vaya a la guerra, que Dios le entrega y que va a ser victorioso. Pues sigamos leyendo. Dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta del Eterno por el cual consultemos? ¿Qué quiso decir Josafat con eso? Esos 400 que están hablando ahí no son profetas de Dios. Amén. Ahora, ¿Acab sabía eso o no? Fíjense lo que dice después. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Eterno, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. ¿Qué quiere decir ese versículo? Esa palabra de ese rey de acá. Que él sabía que esos 400 profetas que tenía ahí no eran de Dios. Pero usted, ¿para qué los llama? ¿Para qué los llama? Si él sabe, escúchame bien lo que pasa, y aquí a entender el ser humano como es. ¿Por qué un rey que sabe que existe un profeta que realmente es de Dios, pero que no lo estima porque siempre habla cosas malas, porque él es malo, él está apartado de Dios y Dios no quiere nada con él, hace traer al frente de él 400 hombres que él sabe que no tienen revelación de Dios? Yo me pregunto: ¿para qué los hace traer? Porque el hombre tiende a aceptar la manipulación de ellos, para que le digan lo que quiere escuchar. Hay una tendencia siempre del hombre, y es que quiere, aún todavía al saber, quiere escuchar lo que él quiere escuchar. Mire, intentamos de que él quiere ir a la guerra y que él sabe que en esa guerra, si le va bien, puede obtener ganancias. Ahora, lo que él no tiene la fuerza de voluntad para hacerlo, que tiene temores, tiene dudas, y para eso es que llama al rey se une al rey de Judá, para tener más confianza en sí mismo. O sea, él quiere ir a la guerra, pero no tiene confianza en él, y además no tiene confianza de que Dios lo apoye. Por lo tanto, él necesita algo que lo motive para él ir a la guerra, porque él quiere ir. Y por eso que invita al otro rey para que se una a él, y entonces ahora juntos yo tengo una motivación más. Pero el otro rey le sale con algo que no esperaba. Y es que dice: ¿sabe qué? Consultemos a Dios. Yo no me muevo sin que Dios hable. Otra gente se movía ¿por qué? Por emociones, por intereses personales. Pero el otro no, el otro se movía era por la voluntad de Dios. Entonces, ahí empezamos a ver que los seres humanos somos así. Hay personas que se mueven por su propia voluntad, porque quieren alcanzar
lo que ellos quieren, lo que ellos anhelan, lo que ellos buscan. Y no les importa si Dios está con ellos o no, lo que les importa es que ellos adquieran y logren lo que ellos buscan. Hay personas así. Pero de repente viene y se le une a alguien y le dice, ¿sabes qué? Pero órale a Dios primero. Dice, no, si le oro a Dios, nada va a pasar. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesita él para motivarse a hacerlo? Para que él tenga la fuerza de voluntad para hacer lo que quiere, cuando sabe que no sabe cómo le va a ir. Necesita escuchar, tiene motivaciones, y para eso trae 400 hombres para que lo motiven. Y todos ellos dicen, sí, vaya, que él pasa a ganar la guerra, el Señor va a entregar en tus manos. ¿Qué le pasa a una persona creyente cuando viene a pedir consejo al pastor o a un líder y le dice, mire, que yo quiero hacer esto y esto, y el pastor o el líder le dice, mire, ¿sabe qué? Oremos a Dios, esperemos, ¿verdad? Porque las cosas como que no están como muy claras. Se va a la calle y busca a sus amigos, y aquellos que quieren tirar la platita, que quieren embaucarlo, y entonces lo llenan la cabeza de cuentos, y dice que ya decidí, lo voy a hacer. ¿Qué cuento de Dios, ni qué oración, ni qué nada? Esto es lo que me plantean, eso está verídico, eso no va a fallar. Y claro, se deja llevar por los números y por la estadística y todo lo que le hablan, y termina haciendo lo que él quiere hacer. Eso es lo que sucede a nosotros. ¿Amén? Y este rey le ha pasado lo mismo. Estos 400 hombres necesitaban para que lo emocionaran, le dieran la fuerza de voluntad que no tenía. Amén. Hasta que viene y escucha a este hombre y hace llamar a Micaías. Y Micaías viene y ¿qué hace? Y ese es lo interesante de este asunto. Dice Micaías, ahora, el que va a llevar a Micaías le dice, oye, ¿sabe qué? El rey tiene 400 profetas allá que le están diciendo que vaya. No vaya a decir cosas contrarias. O sea, ya lo va a preparar. Él lo que quiere es halagar al rey y que el rey no tenga más dudas. Y Micaías dice, bueno, dime Dios que voy a decir lo que Dios me diga. Amén. Dice que vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado y el Eterno la entregará en manos del rey. Miren que Micaías. Ahora, vamos a ver cómo interpretamos eso. ¿Por qué Micaías dijo eso? Micaías sabía lo que ya los otros profetas le tenía palabras que más adelante explican. Cuando él de tanta insistencia, entonces Micaías le responde, vive el Señor que lo que él me diga, eso hablaré. Ya Micaías estaba percibido de las palabras. Pero fíjense que Micaías está mintiendo allí, porque está poniendo a Dios delante. Dice él dice, él respondió, sube y serás prosperado y el Eterno la entregará en manos del rey. O sea, un profeta de Dios está mintiendo. Amén. Ahora, ¿por qué miente Micaías? Porque él va a narrar lo que ya él vio en visión. Dios había determinado que Acab fuera a la guerra para que muriera. Así que no había nada, por más que él dijera la verdad, él no la iba a escuchar. Él solamente obedeció a lo que el Espíritu, según la visión que él vio, iba a hacer. Era traer mentira a Acab. Así que de esta manera también estuvo de parte de lo que Dios había estipulado, aunque era mentira. ¿Ven por qué? Porque Dios permitió que la mentira llegara acá. Ahora, él le dijo la razón por qué está pasando todo eso. Fíjense bien, y ahí con la misericordia de Dios y la actitud del verdadero profeta. Cuando él lo encarga y dice, ¿sabe qué? Te conjuro que me digas la verdad. Allí la cosa cambió. ¿Verdad? Y dice, no, vi yo en visiones a Israel esparcido, ¿verdad? Y un Espíritu de Dios, y con toda la historia de lo que pasó allí, porque Dios ha terminado de que tú mueras en esa guerra. Y aún así el hombre se levantó a la guerra ahí y fue, y según la historia pues
allí murió. Amén. Pero lo que vemos es cómo obra Dios, cómo entendemos nosotros eso de que Dios obra en el espíritu del hombre. ¿A través de qué? Dios también sigue el mismo proceso. Dios sigue el mismo proceso de la mente, de las emociones, para que hacer la voluntad. Amén. Vemos en la Biblia que Dios despertó el espíritu de Ciro, un rey de Persia, para que los judíos volvieran a Israel. ¿Para cómo lo despertó? La Biblia explica que Dios le daba conocimiento de lo que él quería hacer y puso en este rey el deseo de proclamar libertad y un pregón de que quisiera volver a Israel pudiera hacer. Amén. Así que cuando la Biblia habla de que Dios también actúa en nuestro espíritu, es a través de qué? De nuestra capacidad de percibir, de mente y de emoción. ¿Cómo obra Dios a través de nuestra vida? ¿Cómo Dios cambia esa tabla de valores nuestra por la tabla de valores de Dios? A través de lo que vemos, lo que leemos. Uno mira, uno lee y uno reflexiona, uno medita, ¿verdad? Su mente. Y eso lo lleva a ¿dónde? A que le causa una emoción. Lo que yo leo, si usted lee cualquier parte de la historia, tenga por seguro que esa parte le va a causar a usted una emoción, porque va a encontrar una realidad allí, de cómo obra Dios, de qué Dios quiere, de qué no Dios no quiere, de qué pasó y por qué pasó, y eso causa en uno una emoción, y eso me lleva a mí a qué? Al temor a Dios, a hacer o no hacer lo que Dios quiere que yo haga o no haga. Así que la renovación mía de la tabla de valores comienza cuando yo empiezo a conocer a Dios. Y anoche decíamos que yo no puedo nacer de nuevo a menos que Dios haya hecho ya un proceso de traerme a mí a sus caminos. Amén. El Señor lo dijo: nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Dijimos que ¿cómo lo traía? Dice, todos serán enseñados por mi Padre. O sea que todo tiene que ver con la predicación de la palabra y la enseñanza de la palabra y la lectura de la palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra? Dice que el Espíritu de Dios es la palabra de Dios que penetra como espada de filo y parte ¿qué? El alma y el espíritu. ¿Por qué la separa? Que recuerde que el alma, cuando está en pecado, el espíritu está sujeto al alma a pecar, a hacer lo que el alma quiere. Por eso es que Dios viene, la palabra viene y ¿qué? Le pone el freno al alma y corta su espíritu. ¿Para qué? Para que cese, para que pare en su deseo de hacerlo lo malo. Entonces, y la palabra empieza a trabajar en él y empieza a ayudarle para que él pueda ir cambiando y renovando. Así que en realidad, cuando hablamos de renovación, lo que hay que renovar ¿qué? Es no, el espíritu no se puede renovar. O sea, recuerde que el espíritu es la decisión final, la obra que yo hago. Lo que hay que renovar es no solamente el alma, sino el entendimiento de las cosas. Por eso Pablo dice: renovaos en el entendimiento de vuestra mente. O sea, cómo yo proceso las informaciones. Allí comienza la renovación. O sea, cómo yo proceso ahora todo lo que escucho, todo lo que veo. Antes, un ejemplo. Antes, vamos a decir, no es así, pero es como ejemplo, ¿ok? Que si no, se van a interpretar, van a malinterpretar. Antes, cuando uno está en el mundo y veía a una dama escultural, bonita, lo que fuera, ¿cuál era el deseo del hombre? ¿Cuál es el deseo del hombre hacia esa mujer? Piropearla, decirle algo, a ver si pesca, ¿verdad? Se lanza el piropo como el anzuelito, a ver si pesco algo, ¿verdad? Porque eso es lo que él maneja, ¿verdad? Ahora, ese es la voluntad del hombre. El hombre, ¿por qué el hombre la piropea? ¿Por qué el hombre lanza al anzuelo? Porque él sabe que puede pescar algo, puede conseguir algo. Amén. Si la mujer es de vida así ligera, ¿verdad? Pero ahora Dios me hace ver, en medio de la palabra, de que
el poner mis ojos en la belleza o en la mujer me puede llevar al Seol. El poner mis ojos en una mujer ramera o en una mujer que es libertina o casada me puede llevar a mí a la muerte espiritual. ¿Y qué me dice Dios? Aparta tus ojos apártate del camino de ella. Amén. Pues ahora Dios me hace a mí, a través de la palabra, que yo revalore lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero. Amén. Y así tiene que comenzar todo el proceso. Pero para eso, una cosa que está matando a muchos creyentes es que creen que la vida cristiana, digámoslo así, o la vida con Dios, es solamente cuestión de venir y confesar y seguir viviendo como yo era antes. Y no estudiamos la palabra, no meditamos en la palabra, no procuramos deleitarnos en ella. ¿Sabe que hay una palabra que dice, se la voy a traer? ¿Por qué el Señor Jesús dijo, el que cree en mí ya no tendrá más hambre? Más sed, no estará sediento o hambriento. Porque la palabra de Él entraba en nosotros y de ahí salvaría para la vida eterna. Amén. Se lo voy a mostrar en un hecho más natural. Tenemos a un hombre pobre con escasez de cosas y tenemos a un hombre rico con abundancia de cosas. El hombre pobre come con hambre. ¿Por qué? Porque está escaso de cosas, no tiene abundancia. Mientras el rico no come con hambre. Él come para qué? De la abundancia tiene para comer, sino que quiere deleitarse. Él se deleita en lo que tiene. Amén. Así que puede comer, escoger de lo que quiere comer y se deleita. Para él comer es un deleite, mientras que para el otro comer es una necesidad. Pues así sucede en la vida espiritual. Cuando nosotros venimos al Señor y leemos la palabra, porque realmente queremos conocer, tenemos hambre. Pero una vez que conocemos la verdad de Dios, la revelación de Dios, ya usted no vuelve a leer la palabra con hambre, en el sentido de que usted necesita conocer, sino que ahora usted se deleita en todo lo que Dios le ha revelado. ¿Entiende la diferencia? Por eso que el que viene recién tiene hambre, porque desea conocer a Dios, desea entender a Dios, desea conocer las cosas de Dios. Pero una vez que la persona llegó y estudió y meditó y buscó a Dios, ya no tiene más hambre. ¿Por qué? Porque ahora cuando lee la palabra no la hace porque quiere conocer y entender, sino porque quiere deleitarse en la revelación de Dios. Está lleno porque Dios lo llena. Amén. Entonces, fíjense que eso hace que nosotros a veces paremos. Nosotros a veces tenemos una actitud de querer buscar conocimiento, hambre de conocimiento, pero uno se pregunta, ¿por qué quiero saber tanto y para qué? ¿Y por qué? Amén. ¿O por qué leo la palabra? ¿La leo porque quiero saber más de Dios o porque quiero deleitarme en Dios? Y cómo Dios me revela lo que es la vida y lo que es todo mi ser. Amén. Entonces, todo eso hace que, porque si lo que el Señor dijo, que el que viene a Él no tendrá más sed, entonces ¿por qué seguimos teniendo sed? Porque algo no está en su respectiva secuencia. ¿Y cuándo generalmente el hombre tiene sed? Cuando uno no ha buscado, no ha hecho el proceso de buscar a Dios, sino que se ha limitado, llegó hasta la puerta, entró un poquito y ahí se conformó. Pero siempre va a tener necesidad de conocer más. ¿Por qué? Porque no ha recorrido el camino, no ha querido recorrer el camino y por eso siempre tiene hambre y tiene sed. Pero si el hombre se adentra más en los caminos de Dios y en el río de Dios, pues no va a tener sed, porque ya Dios le ha saciado todo ese conocimiento, ese deseo. Ahora lo que el hombre hace es que se deleita, sabe que ahí está todo y que puede comer de lo que quiere, de todo lo que Dios le ha dado. Amén. ¿Para qué estudiar todo esto? Primeramente, mi hermano, debemos conocer esto para que yo aprenda que ahora que todo lo que yo soy lo he sido por todo lo que yo he examinado y evaluado en mi vida.
cómo yo veía la vida antes, cómo yo veía la riqueza, la pobreza, el estudio y todas las cosas, la belleza, la fama, la fortuna, o sea, todo lo que la idea que yo tenía, el concepto que yo tenía de todas estas cosas, y cómo Dios realmente me presenta todas estas cosas. O sea, cómo yo llegué a la conclusión de que si las riquezas son buenas o no, si la fama es buena o no, cómo yo llegué a la conclusión. ¿Por qué la gente corre buscando la fama y el poder y las riquezas? Porque tiene una idea de ellas. Ahora, ¿cuál es el conocimiento que Dios nos da a nosotros como creyentes acerca de lo que es la fama y el poder y las riquezas? Y ahí es que empieza un nuevo proceso. Yo tengo que empezar de nuevo a procesar, a quitar lo que yo creía antes y a empezar a creerle a Dios. Porque muchas veces nosotros no le creemos a Dios, sino creemos lo que el mundo establece, lo que el mundo dice. Y uno que escucha en el mundo, usted habla de consagrarse a Dios, que le dice a la gente, ¿te parece bobo? Va a perder su vida, su tiempo, pasar ahí en la iglesia, bien sentado ahí, y que va a ganar nada. Y que se va bien a trabajar y a hacer fortuna. Eso es lo que el mundo le dice a uno. Pero ¿qué dijo el Señor? Dichosos los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Y quién es pobre de espíritu? Mire, pobre de espíritu se lo explico en las dos tablas. El pobre de espíritu es aquel que deja de vivir por su tabla de valores y se somete a vivir por la tabla de valores de Dios. O sea, renuncia a lo que él cree y lo que le han enseñado de lo que es la vida y todos los aspectos de la vida, y decide por la palabra, por lo que Dios dice, no porque dice el pastor ni fulano, y decide por la palabra creer que lo que Dios dice es verdad. Que más dichoso es comerse un plato de lentejas en una casa donde hay paz que en una casa donde hay banquete y hay discordia. ¿No dice el Señor? Yo le pregunto y le invito a que se haga una cosa. Cuestiónese usted, ¿cuándo usted ha sido más feliz? ¿En qué momento de su vida usted ha sido más feliz? Y usted va a encontrar que cuando usted ha sido más feliz es cuando usted menos lo ha entendido. O sea, cuando menos cosas ha necesitado para ser feliz. Uno cuando es feliz, cuando conoce a la persona que uno quiere casar, o cuando se casa, o después de 5 años que ya está casado y conoce a esa persona. Dígame. No, ¿cuándo usted es más feliz? ¿Antes de casarse? Después, el hermano dice que después. En mi caso también. En mi caso sí, porque desde que... O sea, uno es feliz cuando se casa, ¿verdad? Uno es feliz en el altar, sabiendo que va a estar con una persona. Pero esa felicidad es relativa, porque es una emoción, es un momento. La verdadera felicidad viene cuando uno pasa 5 años con una esposa o un esposo y descubre que es una mujer que tiene principios, que tiene principios, que tiene valores, que realmente ama, que es fiel. Y aunque tengamos un plato de lentejas para comer, somos felices. Nos tenemos el uno al otro. Amén. Y podemos tener muchas riquezas. Podemos tener muchas riquezas, pero si lo que hay es desconfianza, si lo que hay es celos, si lo que hay es temores, ¿de qué me sirven las riquezas? Entonces la felicidad no consiste en cuánto tengo o cuánto hago. La felicidad consiste en que yo realmente crea que lo que Dios dice es así. Amén. Vamos a dejarlo ahí porque este tema tiene mucho para no hablar y por eso, pero quiero orar para terminar y voy a dar lugar a que se haga una pregunta, pues vamos, si está alguna pregunta. Amén. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, Eterno, Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre. Padre amado, y te suplicamos humildemente por tu Santo Espíritu, Señor, que tú nos dé la fuerza, el poder, la voluntad, para que seas tú despertando en nosotros, Señor, ese anhelo, ese deseo de querer conocer más de ti, querer buscarte, querer agradarte, querer vivir por tus principios, por tus mandamientos, por tu sabiduría, y poder apartarnos, Señor, y poder abandonar, Señor,
toda la sabiduría del mundo que hemos adquirido, Padre eterno, y las creencias del mundo, Señor, que nos han llenado, Padre amado. Padre eterno, que tú traigas paz, fortaleza, consolación, gozo a nuestras vidas, Padre amado, al vivir cada día más, Señor, en tu presencia, Padre amado. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, Señor, y que tú bendigas, Señor, a cada hermano presente, a cada hermana, Señor, a cada familia, a los que están allá en el internet, Padre amado, y también a los que no pudieron venir, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor